En un hermoso claro de rosas blancas, un joven se atreve a tomar una decisión tan difícil para él, pero admite a su amada que tiene sentimientos locamente cálidos por ella. Pero la rubia y hermosa como una princesa rechaza al chico porque ama a otra persona. Así que no puede aceptar sus sentimientos. Al escuchar esto, el joven se sorprendió y no supo qué decir. Se limitó a mirar a la chica sin encontrar palabras ni comentarios. El personaje principal sostenía su teléfono, temblando de desesperación. Estaba profundamente perturbada por el hecho de que su personaje masculino favorito fuera rechazado por la heroína principal del libro, Eleanor. La niña no entendió por qué el autor decidió darle el corazón del personaje principal a un Diego que apareció solo en el medio de la historia. Y ella no entendía en absoluto por qué al autor no le importaban los sentimientos de quien estaba con la niña a su lado. Durante todo este tiempo, la niña simpatizó con lágrimas en los ojos con el rechazado Leandro y no entendió por qué el autor pasó tanto tiempo describiendo sus cálidos sentimientos por Eleanor si al final se quedó con el corazón roto. La niña simpatizaba sinceramente con su personaje. El tipo rechazado es Leandro Cirillo Balaviti y la vida de este héroe ha estado llena de dolor y sufrimiento. Desde el principio, la alianza matrimonial de sus padres fue únicamente con fines políticos y nunca hubo amor entre el duque y la duquesa en un ambiente así, donde los padres estaban más preocupados por sus propias vidas que por su hijo. Leandro se vio privado de la atención y el amor de los padres desde el nacimiento. No se trataba de ningún cuidado en absoluto. Niño hambriento de amor era la frase perfecta para describir a este personaje. Hasta que un evento cambió su vida al revés. Un día, el niño se despertó con un dolor terrible y ardor en los ojos. A pesar de que era de día, estaba seguro de que era la noche más profunda, por lo que en un intento de llamar a las criadas, les pidió que encendieran velas lo antes posible. Cuando se volvió hacia la voz de la mujer, todos se horrorizaron al encontrar su propia sangre brotando de sus ojos como lágrimas. Los padres buscaron por todas partes la causa y su búsqueda los llevó al templo donde el sacerdote les explicó que se había puesto una maldición sobre el niño y que esta oscuridad lo consumiría gradualmente por completo. Los padres miraron a su hijo y no se afligieron mucho, aunque vieron que el pobre niño sufría muy bien. Lo único que le importaba al marido era el nacimiento de un cabello nuevo, que exigió ferozmente a su esposa e ignoró todas sus advertencias de que era increíblemente larga y difícil de recuperar del último nacimiento. Pero el hombre continuó argumentando que ella debería calmarse porque no entiende la situación en la que se encuentra su familia en caso de privación y cabello desde ese desafortunado día. El duque había convocado a muchos hombres para tratar de curar a Leandro, pero ninguno de ellos lo había logrado durante mucho tiempo hasta que un lingüista que estudiaba el tema de las maldiciones hizo un gran descubrimiento de la maldición que había caído sobre el niño. Desconocido en su tierra natal, los símbolos que cubrían cada vez más el rostro del niño cada día donde la escritura del reino de Ambrosio dicen. El duque y la duquesa inmediatamente invitaron a la princesa de ese reino Eleanor como invitada a la casa ducal Dodd. La princesita fue presentada al niño y le pidió que leyera lo que estaba escrito en la cara del niño. Pero ella era solo una niña, así que lloró en voz alta y se escondió de él y llamó monstruo a Leandro. El niño miró horrorizado a la niña, que estaba asustada por la mera visión de él y no podía encontrar la fuerza para responder, porque él mismo lo pensaba. Así fue como tuvo lugar su primera reunión debido a todas sus experiencias. El niño pronto dejó de salir de la finca y sus padres comenzaron a evitar a su propio hijo debido a su fealdad. Y así vivió durante mucho tiempo, pero después de 13 años Leandro y Eleanor se volvieron a encontrar. Aunque la niña lo hizo por simpatía por el chico, pero aún así trató de acercarse a él, pero el muchacho, que en ese momento ya estaba lo suficientemente asustado mental y físicamente, empujó groseramente a la niña lejos de él. No querer ver a ninguna Maureen con el tiempo. Conmovida por la persistencia de la princesa Leonor, Leandra le abrió su corazón y luego la niña, con la ayuda de su poder mágico, pudo curarlo de una terrible maldición. Esta narración comenzó precisamente por su amor no correspondido. La niña lo rechazó por sus sentimientos por Diego, quien era el príncipe heredero y el verdadero protagonista de la novela de Guy, cegado por su amor. No pudo dignificar el rechazo de la niña y, por lo tanto, lo único que se le ocurrió fue que la niña había elegido a Diego solo por su título de príncipe heredero y el poder que tenía. Entonces decidió plantear una revolución al menos de esa manera para conseguir el favor de la niña y conseguir, como él pensaba, el poder que ella quería. Pero su plan fracasó y fue ejecutado por traición. Ese protagonista aún después de impresiones de la lectura no entendía cuál era la moraleja de esta novela y no sabía por qué el autor no permitía a Leandro hasta el final de su vida conocer la felicidad. La niña llorando sinceramente pensó que si estaba cerca de él en su paz, podría hacerlo. Feliz después de mucho sollozar, se despertó en el cuerpo de una criada que lavaba pisos. Entonces la niña decidió que tal vez sus oraciones habían sido contestadas. La niña que realizaba sus deberes reflexionó sobre lo que había sucedido. La protagonista no entendió cómo sucedió que se quedó dormida llorando por la novela y se despertó en el cuerpo de una criada que lava pisos. La niña se pellizcó, tratando de despertar de su sueño, pero descubrió que era bastante real y sintió dolor físico. Luego miró su ropa y se dio cuenta de que el escudo de armas de la familia Belevite a la que pertenecía Leandro estaba bordado en su uniforme.
Se horrorizó al pensar que todo estaba sucediendo exactamente como en la novela clásica sobre niñas que se encontraban en otro mundo. Fue sacada de sus reflexiones por una niña que la llamó y luego le preguntó indignada cuánto tiempo planeaba Evelina limpiar la letrina. La niña no se dio cuenta de quién era en primero, por lo que comenzó a escudriñarla en un intento de identificarla. La chica parlanchina que resentía la falta de respuesta del protagonista tenía el pelo rojo brillante y los ojos rasgados. Al igual que Anna, la empleada de Leandro. La niña se dio cuenta con horror de que aparentemente estaba realmente en el cuerpo de la doncella de la novela, y luego se preguntó en qué periodo de tiempo se encontraba, por lo que se levantó abruptamente y comenzó a preguntarle a Anna cuántos años tenía el joven maestro. Anna obviamente no entendió tal pregunta y pensó que la niña probablemente estaba enferma, pero sin embargo dijo que el joven maestro acababa de cumplir 13 años anteayer. La niña pensó con entusiasmo que, dado que Leandro todavía era un niño, todo lleva al prólogo de la historia. Anna, obviamente, con prisa por llegar a algún lugar rápidamente, le dijo a Evelina que si había terminado de limpiar, debería ir al edificio principal a la cocina porque había una gran necesidad de ayuda, y luego corrió apresuradamente por las escaleras. Evelina aprovechó el momento de paz y decidió recordar lo que le había sucedido a Leandro a los 13 años. La niña se dio cuenta de que si todo iba de acuerdo con la trama de la novela, el niño ya había recibido sus marcas y por esta época, pasó todos sus días postrado en cama y sufriendo de dolores severos y migrañas insoportables. Para entonces, el niño ya se consideraba inestable debido a su excesiva agresión hacia los demás, lo cual no era sorprendente considerando todo lo que el niño tenía que soportar a diario. La niña miró a Anna y comenzó a recordar que no se le había dado mucho tiempo en la novela y que el único evento importante era irrumpir en la habitación de Leandro para robar objetos de valor. Entonces la niña se dio cuenta de que el niño no llamaba a los sirvientes con voz, sino que tocaba una campana. Y ahora ella no escuchaba ese sonido. Mirando a Anna, obviamente inquieta, pensó que tal vez ahora era el momento de que ocurriera el robo y Evelina se dio cuenta de que obviamente debería intervenir. Luego, llamando a Anna, dijo que la señora Iron la estaba buscando. La niña le dijo al protagonista que se callara porque el joven maestro acababa de quedarse dormido y podría despertarse. La niña miró a la descontenta Anna y señaló con sensatez que ella era la que gritaba más fuerte. Cuando bajó las escaleras para ir a ver a su amante, empujó enojada a la niña en el hombro y la llamó estúpida. Pero miró los pasos de Anna y pensó que era mucho peor, pero no dijo nada por razones. Y luego pensó que esta vez había salvado a Anna de robar, pero un día no podría ayudarla y sería atrapada y castigada. Pero el sonido de la campana la sacó de sus pensamientos. Se apresuró a subir las escaleras y le dijo al joven caballero que lo había escuchado y que estaría allí pronto. Cuando se encontró cerca de la puerta, llamó un poco nerviosa. No sabía qué esperar, así que no estaba del todo preparada. Cuando el niño le permitió entrar, ella entró y vio a un niño pequeño y demacrado sentado en su cama mirando en su dirección. La niña miró alrededor de su habitación y descubrió que todo este tiempo nadie lo había estado mirando y cuidando en absoluto porque todas las cosas estaban esparcidas y era obvio que su habitación no había visto una limpieza completa durante mucho tiempo. Entonces Leandro dijo que tenía mucho calor y que quería bañarse, pero que no necesitaba ayuda con esto, por lo que le pidió al personaje principal que le dibujara un baño y preparara todo lo necesario. La niña se orientó rápidamente y le pidió al joven caballero que esperara un rato para poder preparar todo. Al ver su rostro maldecido, la niña admitió que le dolía el corazón por el niño y se prometió a sí misma que incluso si todo era un sueño, seguiría tratando de hacer todo lo posible por Leandro y luego se fue. Cuando regresó para informar que su baño estaba listo, vio al niño lleno de determinación tratar de levantarse para ir al baño por su cuenta, pero todo su cuerpo temblaba ya que estaba severamente debilitado por la enfermedad. Al final, solo un movimiento incómodo fue suficiente para que el niño dejara caer la taza de agua al suelo y se cayera. El agua se derramaba a su alrededor y había astillas a su alrededor. Evelina inmediatamente corrió a ayudar y le preguntó si estaba herido gravemente con un hombre. Para sorpresa de la niña, le gritó que no lo tocara. Ella cumplió con su petición y luego cambió su mirada hacia los fragmentos que lo rodeaban y le informó que podría lastimarse si ella no ayudaba. Pero el hombre le gritó enojado, ordenando a la niña que se fuera lo antes posible y lo dejara en paz. Esa mirada infeliz al niño se dio cuenta de que incluso a pesar de su diferencia de estatus social, no significa que Leandro pueda gritarle con tanta calma a un hombre que realmente quiere ayudarlo y luego se resintió por el hecho de que absolutamente nada malo para este pequeño bribón no lo hizo. Luego, en silencio, lo puso en pie y corrió hacia su rostro disgustado, que estaba hirviendo de ira. El niño continuó ordenándole ferozmente que no lo tocara y que lo dejara ir. Pero la niña lo levantó del suelo y sosteniéndolo por encima del suelo para que no se lastimara le dijo que si pisaba el cristal y se lastimaba, la niña sería castigada por ello. Y luego, mirando al niño, le preguntó si realmente quería que la niña fuera castigada solo porque no era de su agrado. El chico, descontento de estar en sus manos, dijo que estaba diciendo tonterías y le preguntó quién era, pero que no se habían conocido antes. La niña lo puso suavemente de pie y le informó torpemente que era sirvienta, que trabajaba en esta casa. El niño notó la incertidumbre en su voz y rostro y se preguntó si en realidad era solo una sirvienta. Mientras tanto,
Evelina razonó que Anna se había dirigido a ella por su primer nombre, pero desafortunadamente no podía recordar a nadie con el mismo nombre, por lo que era más probable que se hubiera convertido en uno de los personajes de una multitud que Leandro le informó que era libre de irse. Pero la niña no retrocedió y sosteniendo al niño por los hombros le informó que le preocupaba que no pudiera llegar a salvo, por lo que dijo que entraría al baño. El niño trató de salirse de sus manos, pero de inmediato se tambaleó y casi se cae. Y Evelina comenzó a notar que tal comportamiento hacia ella por parte del niño comienza a irritar un poco, pero no se rindió y lo tomó en sus brazos. Leandro le gritó infelizmente y le preguntó qué estaba haciendo y luego dijo que debía tener algún límite a su ignorancia y le ordenó que lo dejara ir en este mismo momento. Pero la niña le explicó con calma que no debería gritar así, de lo contrario se dañaría las cuerdas vocales y le dolería la garganta. Y luego agregó que el baño no estaba muy lejos y que lo llevaría allí, pero si seguía resistiéndose así, no llegarían allí. El niño le dijo a la niña que lo dejara ir de inmediato porque todos a su alrededor dicen que si toca al joven maestro, inmediatamente se contraerá para maldecir a la niña que miró con tristeza al niño pequeño temblando en sus brazos. Sabía que la maldición no era contagiosa y no podía entender por qué estaba tan molesta y asumió que era porque había leído la novela antes. Así que llegaron al baño y el niño caminó por la pared debido a su mala vista hacia el baño. Pero de repente, una pequeña silla se interpuso en su camino, para que el niño pudiera llegar al fregadero. Se agachó para calmar el dolor en la pierna, y la niña que lo miraba sugirió que tal vez si Leandro siempre era tan torpe, tenía muchos moretones en todo el cuerpo. Entonces el protagonista se dio cuenta de que el niño nunca le pediría ayuda por su cuenta. Así que se acercó a él. Pero el niño sintió lo que estaba a punto de hacer y le ordenó que no lo tocara. Ella dijo que lo tocaría y lo ayudaría de todos modos porque a este ritmo, hoy lastimó algo, no se bañó. Pero el niño se volvió hacia ella y, enojado, le informó que la niña no tenía modales ni tacto. La niña se rió torpemente y el niño enojado le informó que no era un cumplido en absoluto, sino todo lo contrario. Entonces el niño la miró enojado y se preguntó si la niña se estaba comportando así porque estaba arrepentida, y por eso se estaba aferrando a él ahora. El niño se sorprendió mucho al escuchar la sincera respuesta de la niña de que realmente lo sentía por él. Pero no había burla ni nada más en su tono, solo arrepentimiento genuino. El niño cedió a su insistencia y la dejó acercarse a él, pero aún así le pidió que no lo tocara. La niña se alegró de que él aceptara haber cumplido con su pedido. Comenzó a ayudarlo a desabrocharse la chaqueta, pero lo hizo con la mayor suavidad posible para no crear incomodidad. Entonces la niña se sorprendió al descubrirlo, que su maldición ya había paralizado su cuerpecito durante 10 años y lo había afectado directamente, por lo que a los 13 años el cuerpo del niño estaba completamente desproporcionado a su edad. Sus cicatrices parecían muy dolorosas. Era obvio por una mirada cuánta incomodidad había estado experimentando Leandro todo este tiempo, pero el protagonista admitió que, desde su presencia, no parecía un monstruo en absoluto, ni lo más mínimo. Con lágrimas en los ojos, pensó que el niño aún era muy pequeño y Evelina prometió hacer todo lo posible para cuidarlo. El niño subió al baño y le pidió que le diera algunas toallas, pero la niña preguntó torpemente dónde estaban. Entonces Leandro se dio cuenta de inmediato de que todo era inútil y simplemente le pidió que se callara cuando el niño acababa de tener tiempo para relajarse en el agua tibia. La niña le preguntó dónde estaban sus suministros de baño. Respondió a regañadientes que deberían estar cerca del lavabo. Cuando la niña los encontró, preguntó dónde estaban las toallas. El niño señaló a regañadientes que la niña tenía 2 ojos agudos para poder buscarlos ella misma, ya que todos estaban cerca. La niña los encontró y dijo que tenía toda la razón. Entonces la niña preguntó sonriente si el joven caballero sabía que todos lo consideraban inestable. El niño preguntó furiosamente dónde había perdido la niña su sentido del tacto. Pero luego decidí mirar al protagonista deprimido y sometido, revisando su armario. Para entonces, ella había tomado todo lo que necesitaba y se acercó a la bañera para ayudarlo a bañarse. Cuando se dio cuenta, le ordenó airadamente que se mantuviera alejada de él. Ella le explicó con cara tranquila que necesitaba ayudarlo a lavarse y le prometió que no tocaría al niño directamente. Pero él agitó las manos y gritó y se preocupó de que ella pudiera estar infectada por él. Entonces la niña lo agarró de la mano y se sentó cerca de su baño para que él pudiera ver su rostro. Le dijo que su maldición no era contagiosa y que nada malo le sucedería. Y luego levantó la voz para gritarle al niño, lo que lo sorprendió en gran medida. El protagonista dijo que la contagiosidad de su maldición era una completa mentira y que él mismo debería saberlo, ya que los médicos y magos y absolutamente todos los que trabajaron con él habían dicho más de una vez que la maldición no podía transmitirse tan fácilmente. Y luego, al ver su rostro conmocionado, le pregunté por qué el niño estaba demostrando lo contrario. El niño preguntó asustado cómo la niña podía saberlo, pero la niña le informó que solo lo sabía y eso fue todo. Y luego se acercó al niño y sonrió dulcemente, preguntándole si podía verla. El niño, en cuyos ojos grandes se veía tan claramente el rostro de la protagonista, informó que la vio muy borrosa. Entonces la niña, aún arrodillada a su lado, observó atentamente al niño. Preguntó con torpeza e incertidumbre si podía tocarla. Le dio su consentimiento a Leandro con ternura y alegría. Después le preguntó si la niña no tenía miedo de ser infectada por la maldición,
Pero ella, con calma y con una sonrisa, le preguntó por qué el niño seguía mintiéndole. El niño extendió tentativamente sus pequeñas manos hacia la cara de la protagonista, y después de hipnotizarse tratando de mirarla, pensó que su piel estaba muy cálida. Entonces la niña le tocó el hombro con consuelo y lo miró fijamente. Pero de repente, por ese toque, el cuerpo del niño se estremeció. La niña tenía miedo de haber lastimado gravemente a Leander, por lo que le preguntó cómo se sentía, pero él le aseguró que estaba bien. Leandro trató de explicar el motivo de su consternación, pero luego cambió de opinión y le pidió a la criada que le diera su nombre y se presentara normalmente. La niña vaciló, sin saber cómo responder, y luego dijo cuestionadamente que parecía ser Evelina y luego sonrió y explicó que no tenía apellido, ya que era una plebeya. Tal vez tenía apellido, pero la niña no lo sabía, así que esa era la mejor excusa. El niño se apartó torpemente de ella y dijo que la niña se estaba comportando de manera muy extraña. Ella no respondió a esto y mirando al joven caballero pensó que tenía mucha suerte de que Leandro fuera socialmente inadaptado, porque de lo contrario, habría sido castigada por su comportamiento más que un castigo habitual. La niña suspiró fuerte y luego reflexionó que el personaje de Leandro era bastante complejo, pero el niño podía entenderse como una vida privada de amor y atención. La protagonista le preguntó al niño si podía ayudarlo a bañarse, pero él era un niño inteligente e inmediatamente notó su tono abatido. La niña confesó que pensaba que el joven caballero la rechazaría de nuevo, ya que antes se había resistido a que ella lo levantara en sus brazos. Pero el chico la miró seriamente y dijo que no le importaría que la ayudara. El protagonista estaba increíblemente feliz por su acuerdo y se puso de pie de alegría. Al ver un comportamiento tan extraño de la criada, Lindro sonrió débilmente, lo que no pasó desapercibido para Evelina. Pero el niño rápidamente explicó que solo se reía de la niña y nada más. En esto, el personaje principal informó sarcásticamente que el chico solo tiene un personaje maravilloso. Después, ella comenzó a lavarlo. La niña estaba lavando su frágil cuerpo e inmediatamente notó que el niño estaba muy tenso. Así que se volvió hacia el joven maestro y le pidió que tratara de relajarse un poco. Pero después recordó con horror que su maldición no solo lo desfigura externamente, sino que también le causa un gran dolor físico, que Leandro tiene que soportar constantemente y no dar la apariencia. Fue sacada de sus pensamientos por la voz de un niño que le pidió que se detuviera. La niña quiso discutir y decir que aún no había terminado, pero Leandro cortó todos los intentos de persuadirlo y le dijo que estaba muy cansado y que quería descansar, por lo que le pidió que le diera una toalla seca. Luego, la niña esperó a que el niño saliera del baño y lo ayudó a poner un camino para mantenerlo caliente y secarle la cabeza con una toalla. El joven caballero le pidió torpemente a la niña que lo llevara a su habitación, pero insistió en que no lo levantara porque era demasiado inculto. Evelina aceptó felizmente tales términos, y luego el niño le tendió la mano tentativamente como si tuviera miedo de este sentimiento desconocido. Cuando llegaron a la habitación, el joven caballero le pidió a Evelina que le diera algo de ropa, pero la niña no sabía dónde estaba, así que preguntó con incertidumbre. El niño estaba enojado porque ella no sabía nada y no entendía cómo la dejaban entrar a la mansión con tal nivel de entrenamiento. Y la niña le informó torpemente que el hombre debería contarle todo una vez y que ella lo recordaría todo y lo sabría en el futuro. Lindro le dijo el paradero de sus cosas y luego la observó buscándolas infelizmente. Era muy consciente de que la niña era muy problemática, pero no se lo contó. Evelina tomó la ropa del joven caballero y, a petición suya, la puso en su cama para que él pudiera ponérsela cuando quisiera. También le advirtió que también le había puesto la ropa interior para que él no tuviera que ir por ella. Luego miró el piso y encontró las astillas sin limpiar y decidió preguntarle a Leandro si podía venir a limpiar su habitación por la mañana. Preguntó sin emoción cuál era el punto, ya que debido a su ceguera todavía caminaba y dispersaba todo. Pero la niña felizmente le informó que quería limpiar porque Leandro estaba en una habitación polvorienta todo el día, lo que era muy malo para su salud. Y luego continuó con entusiasmo que si limpiaba su habitación todos los días, él no tendría tiempo de esparcir todo para que todo estuviera bien. El niño no notó nada al respecto y con cierta ira infantil y nocividad informó que Evelina es muy ruidosa. Pero no se ofendió por tales palabras porque sabía que la razón es que Leandro no sabe aceptar la ayuda de otras personas, por lo que el protagonista quería solucionarlo. Recogiendo los fragmentos, se despidió de él y salió por la puerta. El chico no dijo nada, solo la acompañó silenciosamente hasta la puerta y luego pensó que todo lo que había sucedido hoy era por primera vez para él. Mientras caminaban hacia su habitación, Leandro le dijo a la niña que era la primera vez que alguien lo había visto y también la primera vez que alguien le había permitido tocarse. La niña escuchó esto y se preguntó cuántas lágrimas más derramaría al ver el destino destrozado del niño. La niña estaba enojada consigo misma por no poder ayudarlo. La niña que estaba afuera de la puerta de su habitación, volviéndose hacia Dios, le oró para que Leandro pudiera ser feliz y amargamente por la dura suerte del joven maestro. Al salir de la habitación, todas las cosas interesantes de la noche de la niña acababan de comenzar. Y comenzó con una pelea con Anna, que estaba gritando y enojada, porque Lady Iron no la había llamado en absoluto. Y cómo había llegado allí, estaba muy cargada de trabajo, lo que no le alegraba. La niña que miraba torpemente a la niña que gritaba ferozmente se disculpó por su error,
y la niña amenazó con que si algo así volvía a suceder, no lo haría solo gritando. Después de que la protagonista estuvo sola en su habitación, pensó que Anna tiene un carácter terrible, pero le complació que debido al disgusto de la niña y al hecho de que decidió hablar con ella, Evelina pudo encontrar su habitación con su ayuda. Entonces la niña decidió ir al espejo para mirarse por primera vez en mucho tiempo. Descubrió que se veía completamente diferente y que estaba en el cuerpo de una niña de 16 o 17 años. Evelina admitió para sí misma que había estado tan ocupada con Leandro que había olvidado por completo que se había reencarnado y se había convertido en una de las heroínas del elenco de la novela. Entonces la protagonista decidió pensar lógicamente en cómo podría haber terminado en este lugar y comenzó a recordar todo lo que había sucedido paso a paso. La niña estaba leyendo una novela en su teléfono antes de entrar en este mundo y al final estaba llorando por el trato injusto de Leander. Y luego se durmió. La protagonista se dio cuenta con molestia de que desconocía por completo lo que había sucedido, ya que nunca había sido el tipo de persona propensa a un análisis profundo. Así que decidió seguir la corriente, ya que parecía lo más lógico en este momento. Era un nuevo día y Evelina fue a la habitación del joven maestro por la mañana, llevándose todo lo que necesitaba. Pero nadie respondió a su llamada. Entonces la niña, emocionada, comenzó a llamar más fuerte, pero nuevamente sin recibir respuesta. Le preguntó a Leandro por qué estaba en la habitación y no le respondió, pero él solo la dejó entrar a regañadientes. La niña entró en la habitación y puso las mantas en la silla, diciendo que tenía buen oído para poder escucharlo cacarear infelizmente cuando entró. Luego se volvió hacia el niño. Se sentó en silencio en su cama y miró al vacío, sin saber qué decir ante tal comentario. Cuando la niña miró a su alrededor, vio que accidentalmente había derramado su agua nuevamente. La vista la entristeció, pero no dejó que se notara. Se acercó a las cortinas para dejar que la luz del sol entrara en la habitación. Tan pronto como los tocó, una nube de polvo se escapó de debajo de la tela. La niña tosió y dijo con voz que había mucho polvo en la habitación de un joven maestro. Pero el hombre miró en su dirección y le dijo que ella se quejaba demasiado de nada. La niña se volvió hacia él con tristeza y se preguntó cómo el niño podría haber sobrevivido todo este tiempo en una habitación tan sucia. Pero explicó fríamente que a veces otras criadas acudían a él para limpiar la habitación. Pero cuando trató de averiguar cuándo fue la última vez que se limpió la habitación, la niña recibió una indiferencia que no recuerdo. Luego salió al balcón y abrió las puertas de par en par, explicando que debería ventilar la habitación y abrir las ventanas si el clima lo permitía. Evelina, al no obtener ningún objeto del joven caballero, se acercó a su cama y le pidió al niño que se moviera al sofá mientras ella se cambiaba la ropa de cama, pero él comenzó a resentirse por no decirle qué hacer. Entonces el protagonista eligió una táctica diferente, y tan convincentemente como pudo. Le preguntó al joven caballero si le gustaría descansar en un sofá tan maravilloso. Pero su sarcasmo oculto no pasó desapercibido y el niño enojado le dijo que dejara de comportarse así. Entonces la niña, al darse cuenta de que no se iba a levantar, se acercó a él y el niño le preguntó qué iba a hacer y ella se limitó a responder que como el joven señor Leandro no quería levantarse de la cama, lo enrollaría sobre su espalda y lo llevaría a otro lugar. La indignación de Leandro por lo que escuchó fue ilimitada, y gritó enojado que él no era un niño y que ella no debería comportarse así. La niña lo miró atentamente y le preguntó si tal vez quería que lo llevara en brazos, pero el niño dijo enojado que podía caminar solo. Al mirar el lindo y malvado rostro de Linder, el protagonista notó razonablemente que podría caerse y luego informó que ayer, mientras se bañaba, notó muchas abrasiones en su cuerpo debido a caminatas tan infructuosas. Leandro, a pesar de todo su disgusto, estuvo de acuerdo con ella y luego le pidió que lo ayudara a caminar como ayer, pero que de ninguna manera lo llevara en brazos. La protagonista sonrió feliz y brilló por lo que escuchó y accedió a cumplir su pedido. Cuando el niño se encontró en el sofá, quiso acostarse en él para descansar, pero a regañadientes se topó con una manta enrollada. Entonces Evelina explicó que era solo una sábana y dijo que no podía quitarlas porque los pisos estaban sucios, por lo que el joven caballero tendría que esperar un poco mientras rehacía la cama. El niño preguntó enojado cuánto tiempo más planeaba la niña mandarlo y le informó que estaba actuando como una sirvienta horrible. La niña pensó que el niño estaba actuando como un abuelo gruñón y le explicó a Leander que lo estaba haciendo todo por su propio bien. Después, ella decidió encontrar una manera de salir de la situación y le trajo su almohada. El niño la manoseó tentativamente y luego se acostó pacíficamente. Mientras Evelina limpiaba, pensó en el hecho de que se sentía bastante inusual debido a la presencia de otra persona durante su limpieza en la habitación. La niña Studley notó que el niño no le sucede en absoluto, enojado y critica mucho, pero para sorpresa del protagonista, ella no estaba enojada en absoluto. Terminó su robot y se volvió hacia el niño para decirle que podía volver a su cama, pero al darse la vuelta se dio cuenta de que estaba durmiendo tranquilamente. Evelina escudriñó al niño y pensó que cuando dormía se veía muy lindo, como un ángel. Lo cubrió con una manta para que se sintiera mejor y lo mantuviera abrigado. La niña decidió que mientras él dormía sería una buena idea limpiar. Cuando terminó, vio que la habitación brillaba limpia, y se preguntó si lo había exagerado. Pero de repente la niña notó que el joven caballero comenzó a caerse de la cama. Inmediatamente corrió a ayudarlo y en el último momento logró levantarlo en sus brazos.
En ese momento, Leandro se despertó y vio que la niña lo sostenía. Cuando vio el rostro emocionado del niño, se alegró de verlo despierto. Pero al momento siguiente la apartó de él y luego se metió en el sofá. A Evelina claramente no le gustó este comportamiento y expresó su disgusto, pero Leandro solo se asustó y le preguntó por qué lo estaba tocando y quién le dio permiso para hacerlo. El joven caballero se levantó rápidamente del sofá y se dirigió hacia su cama, y la niña trató de explicarle preocupada que quería ayudar, pero la única respuesta que recibió fue un chico que le gritaba que no necesitaba la ayuda del protagonista, y luego se escondió debajo de su manta de la protagonista, para su gran sorpresa y conmoción. La niña se dio cuenta de que no debía estar con Leandro ahora, ya que era claramente agresivo, por lo que le preguntó al joven caballero si debía salir, pero como era de esperar, no obtuvo ninguna respuesta y se fue. Se paró con la espalda contra la puerta y pensó en el hecho de que era muy difícil trabajar con el niño porque no sabía cómo pedir ayuda y era muy resistente a ella. Al día siguiente, Evelina estaba haciendo sus tareas en el jardín y cuando terminó de limpiar pensó que debería ir a ver a Leandro, pero de repente escuchó un ruido y se dio la vuelta para ver qué estaba pasando. 3 niñas se acercaban a ella para pedirle ayuda con su trabajo. El primero corrió y le pidió a Evelina que ayudara con la lavandería. El segundo afirmó que necesitaba más ayuda en el edificio principal y el tercero, que apenas podía mantenerse al día con ellos, pidió ayuda en la cocina. Vio a las criadas discutiendo entre ellas y no pudo decidir cuál de ellas necesitaba más su ayuda. Evelina los miró en estado de shock y no entendió por qué querían que los ayudara. Las chicas decidieron apostar por un papel piedra tijera que irá a ayudar a la protagonista y la de ser. Sentimientos encontrados no entendía porque ni siquiera le preguntaban su opinión, pero aún así tenía que ayudar y al final estaba sentada en la cocina ayudando a pelar papas y pensando que, por mucho que intentara persuadirlas de que necesitaba ir con el joven caballero, no la salvó. Entonces la protagonista pensó que probablemente la Evelina en la que se había convertido era una niña muy hábil, por lo que todos querían obtener su ayuda. De repente, otra criada la sacó de sus reflexiones y le preguntó de manera amistosa mientras hacía su trabajo. Evelina le aseguró que no era difícil y luego le preguntó por qué estaba haciendo tanto trabajo hoy. Entonces la criada decidió contarle a la niña lo que sucedió porque no había oído hablar de eso antes. Se inclinó hacia su oído y susurró conspiradoramente que en lugar de supervisar el funcionamiento de la finca, la duquesa estaba de vacaciones en fiestas de té y subastas. Así que ella estaba en constante viaje. Y después de que la niña explicó que las cosas se habían puesto bastante tristes, ya que el duque también se fue de viaje de negocios. Pero después de que ella calmó al personaje principal y dijo que pronto llegarán nuevas criadas que los ayudarán con el trabajo, la niña se preguntó razonablemente cuándo sucedería exactamente eso. Todo trigo el personaje principal se dedicaba a limpiar y lavar, ayudaba a secar la ropa, lavaba los pisos y trabajaba incansablemente, mientras que el niño tristemente se sentaba solo porque ella ya no podía verlo. El sexto día, Leandro se paró en la ventana, miró tristemente a lo lejos y recordó lo bueno que era con Evelina. Aunque la primera vez fue realmente muy inusual y ruidosa, pero a pesar de todas sus desventajas, la niña realmente se preocupaba por él. Pero de repente llamaron a Evelina, que estaba terminando su trabajo en el jardín. Fue la señora Irene quien se acercó y preguntó retóricamente si la niña había notado cuánto trabajo aparecía, y luego agregó que debería tener un poco más de paciencia porque las criadas iban camino a su finca y deberían llegar en cualquier momento. Y luego la señora Hierro añadió que a partir del día siguiente la muchacha se haría cargo del joven maestro. Calmó a la niña y le dijo que asignaría a otra persona para que la cuidara. Después, le pidió a la niña que comiera y se lavara, y luego esperaría hasta que la llamaran. La niña, sorprendida, pensó que finalmente podría ver a Leandro todos los días, pero la señora Hierro, al no reconocer sus emociones, se disculpó por la dificultad y dijo que era la orden del joven maestro. Luego dijo que estaba al tanto de los rumores sobre la maldición del joven maestro, pero dijo que no se transmitía a través del tacto, por lo que la niña no podía preocuparse. La niña le informó con calma a Iron que sabía que la maldición no era peligrosa para los demás, y luego pensó que lo sabía porque ya estaba con él y lo tocó y luego sonrió ante sus pensamientos y felizmente comentó que hasta el día en que llegara la liberación del niño de la maldición, estarían cerca el uno del otro todos los días y la niña lo ayudaría de todas las formas posibles. Y después de correr con locura y alegría a la mansión, Evelina pensó que mañana sería finalmente el día de su próxima reunión. Han pasado 3 días desde que el protagonista se convirtió en la doncella personal del joven maestro, pero en todo ese tiempo nunca lo ha llamado. La niña estaba enojada, pero prometió resueltamente que esperaría fuera de su habitación durante 24 horas al día hasta que escuchara sonar su campana. Cuando la niña le traía el desayuno a Leandro, él miraba a Evelina con una expresión como si no entendiera por qué venía. Ya era la noche del 4.º día y, por mucho que esperara, el joven maestro nunca la llamó. Entonces la protagonista apretó el puño y pensó que mañana definitivamente lo haría comer algo. Llegó la mañana y la niña le llevó algo de comida, pero él habitualmente respondía que no tenía apetito y se apartaba de su desayuno. La niña tomó un croissant de su plato y mostrándoselo al niño, dijo que no podía creer que el joven caballero no quisiera comer en absoluto. Y luego comenzó a describir el croissant brillantemente preparado en sus manos y sugirió que cerrara los ojos e intentara morder.
El niño con una mirada burlona le sugirió que se lo comiera ella misma, ya que le gustaba mucho. Pero la niña no preguntó 2 veces y en realidad se lo comió. El niño se sorprendió al ver a Evelina terminar su croissant y pensó que nunca antes había conocido a sirvientas como ella. La niña se rió y se acercó a Leandro y le dijo que era mutuo porque nunca había conocido a un caballero como él. Después le dijo que podía poner mermelada en el centavo de Croix para que fuera más sabroso para el niño, pero él a regañadientes le dijo que se callara y lo dejara comer en paz. Al final, hizo lo que el protagonista pidió y comió, y la niña se sentó contenta mirándolo, satisfecha de que todo hubiera funcionado. Entonces decidió preguntarle si era su doncella personal o no. Pero él le informó fríamente que ella era muy ruidosa y le dio dolor de cabeza. La niña se acercó a él y notó que Lindro realmente no se veía bien y asumió que tenía fiebre. Y luego, sin previo aviso, se acercó y tocó su frente con la suya para comprobar la temperatura de su cuerpo. El niño se sorprendió, porque los otros compañeros nunca se habían permitido hacer tales cosas, excepto el protagonista, y parecía notar sus emociones hasta el momento en que comenzó a liberarse. La niña le informó con calma que tenía fiebre alta. Luego aflojó el agarre y se dio cuenta de que era hora de dejar de acortar la distancia sin previo aviso y se disculpó por su acción. Pero de repente el niño la agarró de la manga y en silencio, apenas audible y muy avergonzado, se disculpó por la pequeña que la ahuyentó, después de lo cual no apareció durante una semana. La niña no sabía qué decir y solo lo miró. Pero Lindro notó este silencio y se volvió hacia la protagonista para averiguar la razón y también dijo que para ella esto no es peculiar porque generalmente es muy ruidosa, pero de repente se quedó en silencio. La niña lo miró con admiración y reconoció que era una disculpa muy agradable y que no podía encontrar las palabras para reaccionar normalmente. Pero el niño frunció el ceño y le dijo que dejara de actuar así porque pensaba que estaba exagerando su mano. Pero ella sinceramente trató de explicarse y dijo que pensaba que su disculpa era muy agradable. Y después de brillar de alegría, dijo que aunque se disculpó hace un momento, pero habló en voz muy baja y debido a esto, ella no escuchó nada, se le pidió que lo repitiera nuevamente. Pero él apartó la mirada de ella con vergüenza y dijo en voz baja que no quería disculparse de nuevo. La niña se dio cuenta de que él debía estar realmente avergonzado o avergonzado de su comportamiento, por lo que decidió cambiar de tema y le preguntó si debía darle su medicamento y le preguntó dónde estaba. Pero ese niño se negó y cuando la niña le pidió que explicara la razón, le dijo que solo le pusiera la mano en la cabeza porque era mucho mejor para él. La niña brilló de alegría y estuvo de acuerdo mientras la niña mantenía su mano en la frente del niño. Le dijo que el médico llegaría pronto, así que no había nada de qué preocuparse. Y Evelina dijo emocionada que esperaba que no le hubiera pasado nada serio al joven caballero y que pronto se sintiera mejor. Entonces Lindro volvió la cabeza hacia ella pero no abrió los párpados pesados y le preguntó si el protagonista estaba tan preocupado por él, y ella inmediatamente le aseguró que sí. Entonces el joven caballero abrió los ojos y dijo que muchas personas a lo largo de su vida lo habían compadecido, pero nadie le había dicho que estaban preocupados por él. La niña que miraba su reflejo en sus ojos infantilmente grandes lo convenció de que estaba genuinamente preocupada por él, pero él respondió que lo sabía y lo vio. Vio el pequeño rostro demacrado del niño que había sufrido la maldición y pensó que deseaba que su vista mejorara, para poder ver a los demás. Estaba segura de que le haría sentir un poco mejor con el mundo. Pero de repente el niño abrió los ojos bruscamente y se levantó de un salto, limpiándolos. El protagonista lo miró con miedo y trató de averiguar qué causó la reacción del niño. Agarró el cuello de la niña con horror y miedo en los ojos, tratando de averiguar por qué. A pesar de que no había tomado nada, Leandro podía ver su rostro con tanta claridad. Pero la chica sugirió que tal vez era porque ahora estaba cerca de su cara. Leandro dijo que incluso a distancia podía ver todo con claridad. La niña aplaudió con alegría y dijo que esta era una noticia maravillosa y que aparentemente su medicina había comenzado a funcionar, pero el joven caballero dijo que no la había tomado. Entonces la chica que todavía estaba tratando de encontrar excusas pensó que tal vez su medicamento funcionaba con un efecto acumulativo y por eso ahora estaba funcionando de repente. Pero el niño informó que era imposible ya que no los había bebido toda su vida y luego se enojó. La agarró bruscamente por el cuello y la acercó a él y le gritó que confesara lo que le había hecho. Pero la niña se quedó sentada en estado de shock sin poder encontrar las palabras. Y luego extendió los brazos sorprendida y preguntó en genuino shock si era culpa suya. Y luego se preguntó si la palabra que había dicho podría haber tenido ese efecto. Se acercó al niño para tocarle la cara. Observó en estado de shock cómo su mano se posaba sobre la suya. El personaje principal miró al niño tembloroso y se levantó de un salto para ir hacia él y ayudarlo. El personaje principal miró al niño tembloroso con horror y se levantó de un salto para ir hacia él y ayudarlo. Pero el hombre la miró enojado y le ordenó que no lo tocara y que saliera de su habitación. El chico la agarró por el dobladillo de su vestido y arrastró a la chica hasta la salida. Ella lo siguió, tratando de averiguar la razón de tal comportamiento de su parte. El niño la agarró por el dobladillo de su vestido y la arrastró, tratando de averiguar la razón de su comportamiento. Finalmente, las puertas se cerraron de golpe frente a ella y ella se quedó afuera de la puerta tratando de atrapar al joven caballero. No se sabe cuánto tiempo pasó, pero llegó la noche. La protagonista no se levantaba de su asiento, de modo que si el joven maestro necesitaba su ayuda, ella estaría allí para él. Cuando oyó la campana, se alegró de que,
Aunque el niño la había echado, todavía la necesitaba. Tomó todo lo que necesitaba, lo puso en una bandeja y se fue a su habitación. Pero cuando abrió la puerta, la protagonista encontró al niño enrojecido de fiebre que obviamente estaba muy enfermo. Luego, la niña, con cuidado, para no asustarlo, se acercó y le dijo que se dio cuenta de que no se sentía bien, pero que aún necesitaba comer y tomar su medicina para no empeorar. La niña le tocó la frente con la mano y sintió un fuerte calor proveniente de su cuerpo. La niña, preocupada, le sugirió que comiera un par de cucharadas de sopa, al menos 5, para darle fuerza al cuerpo, pero él, agotado, dijo que no comería. La niña trató de levantarse y dijo que volvería pronto con comida, pero de repente fue agarrada por las pequeñas manos de Leandro. La miró tan infelizmente como pudo y luego le repitió que no quería comer y que no necesitaba ningún medicamento. Abrazó el brazo de la niña y le pidió que se quedara tranquilamente a su lado hasta que se sintiera mejor. Se agachó de rodillas junto a su cama y mirándolo, se preguntó si tenía calor en esa habitación. Pero él sonrió pacíficamente y presionó su mano contra la de ella, pidiéndole que se callara y ella obedeció. El personaje principal vio todo este sufrimiento, pero se dio cuenta de que todo lo que puede hacer por él es estar cerca el tiempo que sea necesario, así como cambiar las compresas en la cabeza para reducir la fiebre. Era tarde en la noche y la niña abrió los ojos en estado de shock al darse cuenta de que se había quedado dormida, con la cabeza en la cama del niño. Ella lo miró preocupada para asegurarse de que estaba bien, pero encontró al niño durmiendo profundamente. Entonces la niña se quitó la compresa y le tocó la frente y se dio cuenta de que la fiebre había bajado, por lo que lo peor había pasado. Miró su reloj y descubrió que había estado en su habitación durante mucho tiempo y luego pensó que si Leandra estaba bien, podría regresar a su habitación en paz. La niña comenzó a quedarse dormida como de repente se sumergió en un mundo de sueños donde estaba con un vestido encantador y aireado y a su alrededor había una sensación de girasoles, que eran tantos que no se podía ver ni el final ni el borde. Pero luego vio a un hombre guapo de cabello oscuro. No estaba frente a ella, pero le dijo que la había estado esperando todo este tiempo. Entonces un joven se paró frente a la niña, para que ella pudiera verlo abrir la boca para decir algo. La niña inmediatamente se dio cuenta de que era el señor Leandro. Pero no podía oír nada porque abrió los ojos bruscamente por un grito penetrante. La niña se levantó en la cama y no podía entender el extraño sueño que era. Y entonces recordó los gritos que la despertaron. Cuando se dio cuenta de que algo debía haber sucedido, se levantó bruscamente y salió de la habitación de inmediato. 2 criadas ya estaban en su puerta, llamándola emocionadas. Evelina los vio y preguntó si alguien más había escuchado a alguien gritar. Ambos estuvieron de acuerdo y dijeron que los gritos provenían de la escalera principal. Entonces el protagonista dijo que deberían ir allí lo antes posible porque alguien podría resultar herido. Los 3 corrieron y vieron a la criada acostada y moviéndose. Era Anna. La protagonista en sus manos notó de inmediato un hermoso y obviamente costoso collar. Entonces Evelina se dio cuenta de que Anna había decidido robar las joyas después de todo. En ese momento escuchó los pasos de alguien desde arriba y uno de los hombres reunidos abajo le preguntó al joven caballero qué había sucedido allí. Miró con confianza al orador y dijo que no era nada especial. Evelina lo miró emocionada, pensando que había salido solo y había podido caminar durante tanto tiempo y luego pensó que tal vez estaba un poco mejor después de despertarse. Una de las sirvientas, con muchas joyas, le pidió al maestro que prestara atención. Luego dijo que parecía que Anna había intentado robarlos. La niña también dijo que un caso tan flagrante debería informarse a la señora Iron de inmediato. Para entonces, una de las sirvientas ya había logrado correr tras ella, por lo que corrieron juntas de regreso a la escena. La señora Iron vio a Anna y se sentó sobre sus rodillas para asegurarse de que estaba viva y luego la regañó por tal comportamiento y le preguntó en voz baja por qué le había hecho tal cosa al joven caballero que no le había hecho nada. Y después le explicó a Anna que en tal situación no había absolutamente nada que pudiera hacer para ayudarla, ya que la habían sorprendido robando. Ante estos gritos, entraron 2 hombres. El hombre no había entrado tan pronto como preguntó de inmediato qué había sucedido. La niña miró cuidadosamente a los recién llegados y se dio cuenta de que su apariencia coincidía con la descripción en el libro de los padres de Leandro. La duquesa miró a todos los reunidos y preguntó qué había pasado. Entonces la señora Iron se arrodilló y pidió perdón por todo lo que había sucedido, y dijo que el niño tonto había tratado de robar joyas de la habitación del joven maestro. La mujer la miró sin emoción y le preguntó si habían decidido hacer un gran escándalo por un ladrón. Luego le dijo que le echara agua encima y la echara fuera de la mansión. El niño escuchó en silencio mientras su madre reaccionaba con tanta indiferencia al hecho de que su propio hijo había sido robado. Después, la miró a los ojos con el mismo escrutinio. Ella respondió dándole una mirada disgustada y despectiva y luego se dio la vuelta abruptamente y salió. Entonces Leandro fue abordado por su padre, el duque, quien le dijo que no hiciera un escándalo por algo tan tonto como esto. Se vio obligado a lidiar con tales cosas por su cuenta, sin molestar a los demás. Evelina se tapó la boca con la mano para no gritar nada innecesario. Ella no entendía qué le pasaba a sus padres y cómo podían ser tan fríos con su propio hijo. Después de todo, fueron aún más misericordiosos con los siervos que con él. El muchacho no se disgustó, pues estaba acostumbrado a todo esto. Se inclinó y se disculpó por molestarlos, y prometió ser más cuidadoso en el futuro.
El duque lo miró enojado y le ordenó a él y a todos los demás que regresaran a sus habitaciones. La niña miró a los hombres que se marchaban y no entendió por qué los dos miraban a Leandro con tanto disgusto. El protagonista se dio cuenta de que, a todas luces, le eran completamente indiferentes. Vio en el niño que los miraba en silencio a un indefenso e infeliz niño congelado de 13 años. Para cuando las heridas de Anne se curaron, la niña sostuvo su maleta y corrió hacia ella para dársela. Pero Anne se lo arrebató bruscamente de las manos. La niña pensó que, aunque no la conocía desde hacía tanto tiempo, su despido la entristecía lo suficiente. La niña entendió que el acto de Anne era imperdonable, pero al recordar al duque y la duquesa, que ignoraron públicamente a su propio hijo, Evelina se dio cuenta de que no era para nada sorprendente que los sirvientes comenzaran a tratar al joven amo en consecuencia. Cuanto más lo recordaba la protagonista, más enojada se volvía cada vez. Pero Anna la sacó de sus pensamientos. Le tendió la última joya que no le habían quitado. Evelina lo tomó con cuidado y lo sostuvo cerca de su corazón mientras Anna se retiraba de la mansión. Pasó un poco más de tiempo y entonces Evelina, entrando tranquilamente en la habitación, preguntó si el joven caballero estaba despierto. Cuando vio que él volvía la cabeza hacia ella, entró. Evelina se acercó a la cama de Lindro y le dijo que eran las mismas joyas que Anna había intentado robar pero que se las había devuelto. Después, preguntó dónde debía ponerlo. Lindro pensó por un momento y luego dijo que no necesitaba las joyas, por lo que la niña podría venderlas o conservarlas y usarlas. Evelina se sorprendió, así que le preguntó si lo decía en serio. Ella escudriñó el colgante. Entonces Leandro le dijo que mirara más de cerca y le dijo que era caro, por eso Anna había intentado robarlo. Y luego, alejándose de ella, le dijo que averiguara qué hacer con él. La niña notó mentalmente que el niño estaba haciendo un escándalo por nada otra vez. Finalmente, la echaron de la habitación y caminó hacia su habitación en completo silencio. La niña reconoció que, aunque los padres del niño eran repugnantes, eso no cancelaba su belleza irresistible, por lo que al recordar al niño de su sueño, la niña se preguntó si el niño crecería para ser el mismo una vez que su maldición desapareciera. Pero la niña se dio cuenta tristemente de que solo podría averiguarlo en un par de años cuando el niño creciera y fuera salvado por las manos de Elmer. Aunque la niña todavía estaba inquieta por este rescate y por lo que eventualmente podría llevar, llegó la mañana y el joven caballero fue visitado por el médico que le estaba haciendo un examen. Leandro claramente no estaba contento con eso y le pidió al médico que se detuviera, pero no estaba de mal humor por el dolor, simplemente estaba harto. Entonces el médico sonrió amigablemente y dijo que el niño se veía mucho mejor desde su última visita, y a juzgar por sus observaciones, los símbolos ya no le causaban mucho dolor e incomodidad, y agregó que podía agregar con confianza que los símbolos eran algo menos. Pero después, el médico advirtió que, aunque esto era cierto, podría ser un fenómeno temporal debido al hecho de que recientemente había cambiado la fórmula de su medicamento. La niña miró al niño con tristeza y comentó que no había sido en vano que le hubiera estado dando medicamentos todo este tiempo. El niño notó su cara de disgusto y le puso una cara graciosa para que se sintiera menos disgustada. O tal vez fue para hacerla aún más enojada. Entonces Leandro fue al médico y le dijo que a veces podía ver un poco mejor. Preguntó si era por la medicación que le había recetado. Y luego dijo que incluso ahora podía ver cada arruga en la cara del médico. El uno informó que esta era una excelente noticia, ya que había pasado mucho tiempo desde que había recetado algún medicamento para la vista del joven caballero. El niño se preguntó entonces por qué entonces podría comenzar a regresar tan repentinamente ahora. El hombre vaciló y admitió que no podía responder a su pregunta con certeza, ya que su maldición aún no se entendía completamente. El niño claramente no estaba contento. Frunció el ceño y luego le dijo al médico que, como era médico, debería saberlo todo. El hombre sonrió ante la expresión de disgusto en su rostro y luego dijo que se dio cuenta de su buen humor de que Leandra se estaba recuperando mucho mejor de lo que esperaba. La niña escuchó todo esto y reflexionó sobre el hecho de que su vista había mejorado repentinamente y la maldición se había debilitado. Evelina estaba feliz por eso, pero le preocupaba que solo fueran esperanzas vacías. Si hay que creer en la novela, sus mejoras no pueden ser duraderas. Leander está destinado a permanecer ciego durante otros 4 años, y los símbolos continuarán oscureciéndose y extendiéndose por su cuerpo. La maldición continuará devorando lentamente su luz de adentro hacia afuera. Cuando cree que sus días están contados, conoce a Eleanor y ella se convierte en su esperanza. Pero al final, la niña demostrará ser la maldición para él, que resultará ser mucho más fuerte que antes. La niña miró a Leandro con desesperación y se dio cuenta de que no debía albergar falsas esperanzas porque en pocos meses tendría una convulsión y el niño volvería a estar al borde de la muerte. Pero a pesar de todos los temores de la niña, la condición de Leandro solo mejoró rápidamente, tanto que se hizo notable incluso para la niña misma. Solía ser muy agresivo, siempre gritándole y ahuyentándola, pero ahora ya se ha acostumbrado a su ayuda e incluso el protagonista ha comenzado a acompañarlo con regularidad. Pero un día, cuando la niña lo estaba ayudando a bañarse, decidió decirle que se iba por un fin de semana de 2 días. El niño se dio la vuelta sorprendido y le preguntó qué quería decir. La niña explicó que entendía que al joven caballero no le importaban esas bagatelas, pero ella decidió advertirle que mañana y pasado mañana sería asistido por otros sirvientes.
Entonces el indignado Leandro preguntó por qué la niña siempre decidía todo por su cuenta. Ella no entendió su pregunta y dijo que no hizo su horario por sí misma. Pero él la detuvo y le dijo que no se trataba de eso. Y después de escudriñarla, Lindro preguntó por qué el protagonista pensaba que le era indiferente. La chica no sabía cómo responder a su pregunta, así que la dejó. Aplaudió alegremente y pensó que debía sentirse tan bien como si el gatito águila hubiera aceptado al hombre, como alguien en quien podía confiar. De este aplauso, la espuma de las manos de la niña cayó directamente sobre la cara del joven caballero y la niña se disculpó torpemente y extendió la mano para quitarle la espuma de la cara. Pero el niño interceptó suavemente su palma y se detuvo. Y luego le explicó que para él es una cosa pequeña y que el protagonista debería dejar de tratarlo con tanto cuidado como con un niño. Ante este comentario, Evelina se preguntó si realmente lo estaba tratando así, pero el niño la miró cuidadosamente a la cara y dijo que a menudo se comportaba así antes e incluso ahora. El protagonista informó torpemente que el joven maestro no se preocupa por un simple sirviente como ella, por lo que la niña y sobreexcitada de alegría. Sin embargo, estas no eran sus meras suposiciones. Leandro Bellaviti distante, silencioso y melancólico, y Leonor era la única que se acercaba a él. Entonces Leandro, al mirarla, le informó que eso la hacía menos capaz de decidir por los demás. La niña le informó torpemente que no iba a decidir nada por él en absoluto, pero pensó que solo conocía a su personaje. Pero era muy consciente de que no podía decirle que él era su personaje favorito de la novela, por lo que era muy consciente de su relación con los demás. Luego, la protagonista se arremangó y prometió que no lo volvería a hacer y luego sugirió que terminara con los procedimientos del baño lo antes posible. Se apartó bruscamente de ella, lo que hizo reír a la niña, y ella pensó que tal vez en este caso su silencio era una señal de acuerdo. Después, Evelina le advirtió que iría rápidamente a buscar su toalla y regresaría. También le pidió que esperara un minuto. Cuando se quedó solo, se sonrojó y se sintió avergonzado por tal comportamiento por parte del protagonista. Había pasado algún tiempo y la niña ya había regresado a su habitación, admitiendo para sí misma que estaba muy cansada después de otro día ajetreado en la vida del sirviente. Pero de repente se distrajo con su colgante. No sabía qué hacer con él porque parecía demasiado lujoso para un plebeyo y obviamente era una pieza de joyería muy cara. La niña recordó cómo Leandro le había sugerido que se quedara con el collar o lo vendiera y pensó que venderlo sonaba como una buena opción. Pero luego renunció a la idea porque era un regalo de Leandro y decidió que se quedaría con ella. Al mirar el hermoso guijarro azul, pensó que era un color que le recordaba al océano. Evelina pensó en cómo sería Leandra cuando creciera y se preguntó si el niño tendría los mismos hermosos ojos azules cuando finalmente se le quitara la maldición. Después, la niña presionó el colgante contra su corazón y oró a Dios para que Leandro se salvara de su tormento. Leandro tenía pesadillas por la noche. Recordó cómo la princesa Eleonore, que había llegado a su casa, lo había llamado monstruo. Desesperado, el niño comenzó a pensar en sí mismo como tal. Todos a su alrededor lo despreciaban por algo que ni siquiera era culpa suya. Incluso su propia madre lo odiaba. Un niño traicionado por sus padres para evitar el dolor de traicionar a otra persona se vuelve aún más desagradable. Pero entonces apareció la criada rara. El niño no tenía idea de cuánto quería sentir el calor de otra persona, pero tenía aún más miedo de que un día ella también comenzara a mirarlo con el mismo desprecio que los demás. Sin embargo, todo esto no estaba sucediendo. Leandro está acostumbrado a una vida de sueño, medicamentos y agonía. Pero la chica que apareció de repente cambió su vida por completo. Su buen corazón y sus cálidas manos sanaron mucho mejor que la medicina. Lindro se despertó con un dolor insoportable en la cabeza y lo primero que hizo fue buscar medicamentos para aliviar la agonía. Trató de mirar su reloj con indignación para ver qué hora era para Evelina. Pensó que debería haber estado aquí hace mucho tiempo, que tal vez todavía estaba dormida. Pero luego recordó que la chica le había advertido sobre su fin de semana de ayer. Leandro se acostó en la cama y se preguntó qué estaría haciendo la niña ahora. Pensó que probablemente ella había abandonado la finca y, tristemente, decidió que probablemente debería tomarse un descanso de él. Recordando su rostro y su brillante sonrisa, el niño admitió que, por mucho que él mismo fuera divertido, no había pasado mucho tiempo con Evelina, pero por alguna razón estaba muy apegado a ella. Leandro recordó el calor de sus manos y puso su mano sobre su dolorida cabeza, como lo había hecho antes, para aliviar su agonía. Pensó que la niña se iría solo por 2 días, pero por alguna razón parecían una eternidad. Habían pasado 2 días del fin de semana del protagonista, y ella se dirigió a la habitación del joven caballero para traerle el desayuno. Pero el chico no le dijo nada, solo observó sus acciones desde el margen. Entonces Evelina se acercó a la ventana para abrir las cortinas y dejar que el sol entrara y también para ventilar la habitación. Leandro, todavía descontento, la miraba sin siquiera tener la intención de responder. Entonces la niña se acercó a él y al ver su ceño fruncido, no sabía qué podía hacer para ayudarlo. Entonces ella sugirió que tal vez él quería cambiarse antes de comer. La niña se dio cuenta de que Lindra no era en vano. Solo miraba en silencio como si no estuviera feliz de verla y decidió que había hecho algo mal. Así que dejó la comida y le ofreció algo de comer en lugar de comérselo con los ojos. Pero Leandro golpeó la mesa con la mano y se alejó del protagonista, diciendo que no tenía apetito.
La niña obviamente estaba preocupada por este comportamiento. La niña lo miró con tristeza y admitió que si no comía, ella comenzaría a llorar, y luego advirtió que si no desayunaba, tendría que alimentarlo. Pero para sorpresa del protagonista, estuvo de acuerdo y, después de sonrojarse de vergüenza y torpeza, le dijo a Evelina que lo alimentara ella misma. Entonces la niña lo miró y le preguntó si había perdido las manos durante sus 2 días libres, pero el niño todavía avergonzado las estiró frente a él y dijo que sus manos estaban muy débiles y lo habían estado durante mucho tiempo, por lo que no podía hacer frente a tal tarea. Evelina lo miró, sorprendida por el cambio y supuso que mientras ella estaba fuera algo serio podría haber sucedido para que él se comportara así, pero ella no se resistió. Mientras la niña alimentaba a Leandro, se dio cuenta de que estaba comiendo muy bien y parecía un pollito. Ella sonrió mientras lo miraba y admitió para sí misma que era la primera vez que el niño se parecía tanto a un niño normal. Ella sonrió mientras lo miraba y admitió para sí misma que era la primera vez que el niño se parecía tanto a un niño normal. Cuando Leandro comió, llamó a la protagonista a su cama y le pidió que se sentara a su lado. La niña se sorprendió, pero no se resistió y se sentó a su lado. Luego, el niño envolvió su brazo alrededor de su mano con la suya y la colocó suavemente en su frente y luego le pidió al protagonista que se quedara a su lado y que no se alejara de él en ningún lado. La niña lo miró y no entendió por qué estaba actuando de manera tan extraña, incluso más extraña de lo habitual. La niña lo miró y comprendió por qué estaba actuando de manera tan extraña, incluso más extraña de lo habitual. La niña observó la cara de Leandro cuando notó que su cabello estaba bastante cerca de su cara. Se dio cuenta con horror de que podría haberlo despertado así, porque se había olvidado de trenzarse el pelo antes de acercarse a él. Pero de repente el niño sonrió cariñosamente y le dijo a la protagonista que su cabello le hacía cosquillas. Recordó la cita de la novela, cuando no estaba con Eleonora, siempre se veía indiferente, aterrador o con el ceño fruncido. Evelina se dio cuenta con deleite de que había visto una de esas sonrisas que estaban destinadas solo para él, protagonista de la novela. Evelina estaba lo suficientemente feliz como para cuidarlo, pero se alegraba de que él comenzara a abrirse más y más con ella. Finalmente, Leandro se quedó dormido y la niña que estaba torpemente sentada a su lado no se dio cuenta de cuánto tiempo tenía para tomar su mano. Cuando el niño se despertó, la protagonista finalmente se levantó de su asiento y pudo estirarse porque todo el tiempo estaba sentada quieta. El joven caballero le preguntó qué había estado haciendo todo el fin de semana, pero ella miró a Leandra con sus ojos violetas y sonrió y dijo que estaba pensando en él. Ante tales palabras, el corazón del niño dio un vuelco y su nariz se puso conspiradoramente roja mostrando vergüenza. Para encubrirlo, le dio la espalda y le dijo que estaba mintiendo. Pero la niña no era tan simple. Ella lo agarró por el borde de su ropa y le dijo que era lo más sincera posible. Después, ella le preguntó por qué no le creía en absoluto. El niño miró lo que ella estaba haciendo con su camisón y le dijo que dejara de estirar la ropa y luego agarró el borde para arrebatárselo a la niña. Pero creo que se excedió. La niña cayó justo encima de él y logró detener su caída solo unos milímetros de su rostro. Se miraron a los ojos durante un par de segundos más después de lo que había sucedido, sin saber qué hacer. Entonces la niña se levantó rápidamente de él y arreglándose el cabello se sorprendió genuinamente. Agregó que el joven caballero claramente había ganado fuerza durante este tiempo. Pero el niño aún no se movía ni un milímetro de lo que había sucedido. Leandro la agarró por el delantal y sonrojándose de vergüenza, le preguntó por qué sonreía así, explicando la sonrisa cuando se tapó los ojos y arrugó un poco la nariz. Y luego, aún leído por la vergüenza de la situación, le pidió que no lo volviera a hacer. La niña, sin entender tal demanda, se preguntó cómo se le podía prohibir a alguien sonreír en absoluto. Y el niño se sonrojó, se acostó boca abajo sobre la almohada y dijo que ya había tenido suficiente de eso. Pero no continuó y no explicó lo que quería decir. El protagonista se sentó junto a su apuesta de rodillas y dijo que moriría de curiosidad si no se lo contaba. Pero cuando la rechazaron, sarcástica y resentidamente dijo que el joven caballero tenía una disposición maravillosa comparable a un cuento de hadas. Luego se volvió un poco hacia ella para poder verle la cara y le preguntó si realmente había pensado solo en él durante su fin de semana. Se frotó la cabeza torpemente y admitió que estaba pensando, pero por supuesto tenía otros pensamientos. Y el hombre se dio la vuelta infeliz y dijo que en tal situación ella bien podría haber mentido. Y después, Leandro metió la mano en su cabello y lo apretó suavemente para no lastimarla. Y la besó, diciendo que realmente había estado pensando en ella todo el tiempo. En ese momento, sus ojos siempre oscuros y brumosos brillaban intensamente, y era para el personaje principal. La niña miró con admiración al joven caballero y luego informó que sus ojos habían cambiado. El niño la miró emocionado y le preguntó qué había pasado, y ella dijo con asombro que se habían vuelto de un azul brillante, a lo que Leandro dijo que sus ojos siempre habían sido de ese color. Pero la niña le explicó que ahora son mucho más brillantes de lo habitual, y luego, tomando su rostro y mirándolo fijamente a los ojos, le preguntó con entusiasmo que también podía verlo. El niño obviamente estaba muy avergonzado por esta intimidad con el personaje principal y se sonrojó mucho y su corazón se aceleró. Luego se alejó de ella y le dijo que siempre la había visto bien y que incluso podía ver los puntos negros en su cara. La niña se le acercó y le dijo que era muy grosero decir eso, especialmente porque no tenía tantos, y luego admitió que, dado que los había notado, su vista estaba realmente bien.
y luego lo pensó y comenzó a preguntarse qué podría haber causado este cambio. Y luego se preguntó si Leandro había estado tomando su medicación todo este tiempo. Pero con calma dijo que ya le había explicado a Evelina 100 veces que su medicación no estaba ayudando. Entonces la niña preguntó qué otra explicación podría haber para un cambio tan repentino. Miró y compró sobre él y le explicó al protagonista qué había sucedido antes. Ella estuvo de acuerdo y recordó que la última vez que había sucedido fue cuando la había echado. El niño tosió torpemente, obviamente sin querer recordar. Evelina miró atentamente al joven caballero, admirando claramente sus ojos, que en realidad eran de un azul brillante como ella había esperado. Pero su color era mucho más intenso de lo que había imaginado. Pero de repente la niña se levantó de un salto. Leandro, viéndola huir, le preguntó dónde tenía tanta prisa. Pero Evelina dijo que quería mirar en el camerino. Ella trajo un espejo enorme y lo colocó al lado de la cama del niño y luego le sugirió que lo viera por sí mismo. Pero para sorpresa del protagonista, no estaba contento, parecía conmocionado y horrorizado por lo que vio. La niña explicó que antes sus ojos habían estado más nublados, pero ahora eran realmente muy claros. El niño se apartó de su reflejo y le pidió al protagonista que se quitara ese espejo lo antes posible. La niña, al ver temblar al niño, se dio cuenta de inmediato de que había hecho algo realmente malo. Se había alegrado tanto de ver sanar los ojos de Leandro que no había pensado en esa reacción. Cuando regresó, se fue a su cama y le pidió que se diera la vuelta y hablara con ella. El protagonista estaba muy preocupado al ver al niño deprimido. Al ver que estaba envuelto en una manta y que no respondía, la niña asumió que se estaba escondiendo, y luego, sin saber qué hacer, decidió preguntarle si debía dejarlo en paz. Ante esta pregunta, los ojos del niño se abrieron de par en estado de shock. Pensó que la disgustaba ya que vio algo horrible en el reflejo. Y luego le dijo al protagonista que de hecho era un monstruo y que esta era la descripción perfecta para él. La niña trató de negarlo, pero Lindro la interrumpió y le ordenó que no mintiera porque se dio cuenta de que la niña pensaba que era un monstruo. El niño reflexionó que había pasado mucho tiempo desde que había visto su reflejo y en ese momento se aseguró de que se viera realmente de pesadilla. Leandro lloró en voz baja, sin entender por qué la niña lo había aguantado durante tanto tiempo a pesar de su evidente fealdad. Y luego dijo que ella podría ser libre de irse porque eventualmente ella, como los demás, se negaría a servir a alguien como él. La niña explicó emocionada que no quería dejarlo en absoluto y que nunca haría tal cosa. Pero el niño simplemente explicó que no quería oírlo. Pero ella no se rindió. Ella agarró su manta y, a regañadientes, le dijo que dejara de interrumpirla y que escuchara con normalidad, porque no había terminado de hablar. El niño pidió sin emoción que le devolvieran la manta. Pero entonces la niña lo miró con determinación y le pidió al niño que se diera la vuelta y la mirara a la cara. Ella informó sinceramente que no creía que fuera asqueroso o repugnante. Pero el hombre se enojó mucho y le ordenó que dejara de mentirle. Entonces la niña se quitó los zapatos y comenzó a meterse en su cama. Ella dice que realmente se sentía así, y luego le preguntó si podía estar con él de otra manera. Ella le informó tristemente que la estaba ahuyentando por el desafortunado espejo y todo después de que se habían acercado. La miró como a un gato montés enojado y le preguntó por qué le hablaba así. Entonces la chica se llevó su gran sorpresa y vergüenza, para el dolor de su corazón. Se inclinó sobre él para examinar su rostro e interrogó lo que quería decir y lo que no le gustaba de su manera de hablar. Se alejó de ella abruptamente, pero la niña no se rindió y comenzó a gatear más cerca. Leandro le pidió que no se acercara más, pero Evelina notó que le estaba pidiendo demasiado tarde porque ya se había acercado. La niña lo miró fijamente, pero de repente Leandro gritó que le estaba ordenando que se alejara. La niña lloró y no entendió por qué le ordenaba que se fuera. Ella dijo que él siempre había sido muy grosero y cruel con ella y que le dolía increíblemente. El niño entró en pánico y trató de calmarla. Le dolía verla llorar. Luego la llamó por su nombre, y la niña sonrió radiantemente al darse cuenta de que la estaba llamando por su nombre. Se estremeció ante este cambio de emoción. Se estremeció ante el cambio de emoción y luego notó a regañadientes que ella había estado fingiendo todo el tiempo. La niña se rió y luego tomó sus manos entre las de ella, y mirándolo felizmente, dijo que era la primera vez que se dirigía a ella simplemente como Evelina. El niño en estado de shock sin saber cómo comportarse le preguntó si eso la hacía tan feliz, y ella confirmó sus palabras sin esconderse. Entonces el chico la miró con los ojos muy abiertos y le preguntó si realmente no hablaba de ella en absoluto, y le preguntó si podía quedarse con él para siempre. La chica le prometió que se quedaría con él todo el tiempo que él quisiera y le devolvió la sonrisa. El protagonista sabía que tan pronto como Lenore lo liberara de la maldición, Leandro la seguiría y ya no necesitaría a la niña. Pero hasta entonces, ella siempre estaría ahí para él. El niño la abrazó suavemente y le dijo que nadie le había sacado la lengua y luego pensó que Evelina debería cumplir su promesa de quedarse con él para siempre. Todos los días el niño comenzaba a empeorar. Ahora, sentado en la cama, vomitó. El personaje principal le acarició suavemente la espalda y le preguntó cómo se sentía. Se disculpó con culpabilidad y dijo que realmente estaba tratando de contenerse. La niña lo miró tristemente a la cara y se dio cuenta de que la había estado aguantando todo este tiempo. No tenía nada por lo que disculparse. La niña se paró a su lado sin alejarse y se dio cuenta de que solo creía que estaba mejorando.
Pero hace unos días su condición empeoró dramáticamente y sus ojos azules previamente brillantes se habían oscurecido nuevamente y habían perdido su brillo. Todas las noches el niño sufría de fiebre y antes tenía que tomar más y más medicamentos y pastillas para dormir. La chica que le llevaba agua para aplicar la compresa se dio cuenta de que no albergaba falsas esperanzas. Pero a este ritmo, Leandra estaba a punto de enfrentar la convulsión más peligrosa de su vida. La niña lloraba de impotencia, aunque sabía que sucedería, pero aún así no podía ayudarlo de ninguna manera. Pero de repente la sacó de su excavación la débil voz de Leander, que le preguntó por qué tenía los ojos húmedos. Él le sonrió con una sonrisa gentil. Y la niña sabía que leer una novela nunca podría transmitir lo hermosa que era esa sonrisa torturada. La niña lloró al darse cuenta de que ahora él no sonreía de felicidad, sino que solo quería que ella no se preocupara por él. Leandro sonrió agotado y anunció que quería salir a caminar cuando terminara la fiebre. El protagonista estaba contento con esta idea y le ofreció un paseo por el jardín, ya que ahora hay flores maravillosas floreciendo y todos están encantados con ellas. La niña le puso una compresa y le dijo que la temporada de lluvias había terminado, por lo que hacía mucho calor afuera, pero Leandro dijo con una sonrisa que no podía soportar el calor. Evelina sonrió y sugirió que saliéramos a caminar por la noche. También notó que el calor era soportable ya que estaban en el norte. El niño se quitó la compresa y la miró y sonrió y luego felizmente le dijo que tenían una casa de playa en él. Suri le ofreció a Evelina ir allí con él cuando mejorara. Sonrió y dijo que era costumbre llevar a sus amantes a esos lugares, no sirvientes como ella. Ante este comentario, Leandra solo hizo una mueca de disgusto y dijo que no quería ir a ningún otro lado. Evelina se rió al ver esto y comentó que el joven caballero era difícil de complacer.